En un artículo del 3 de octubre de 63, el corresponsal jefe de New York Times en Washington, Arthur Kroc, denunciaba la sed desenfrenada de poder de la CIA y citaba a un funcionario muy alto, anónimo, que afirmaba que la Casa Blanca no podía controlar a la CIA y que si Estados Unidos alguna vez experimenta un intento de golpe de Estado para derrocar al gobierno, vendrá de la CIA y no del Pentágono. La agencia representa un tremendo poder y una total falta de responsabilidad para nadie. El New York Times estaba planteando un letrero un mes y medio antes del asesinato de Dallas, señalando a la CIA como el instigador más probable del próximo golpe. El letrero decía: el presidente va a ser víctima de un golpe de Estado y vendrá de la CIA, en otras palabras. Un mes después del asesinato de Kennedy, el Washington Post dijo, en un artículo firmado por Harry Truman, el expresidente de Estados Unidos, quien decía: estoy perturbado por la forma en que la CIA ha sido desviada de su asignación original. Nunca pensé cuando creé la CIA que se inyectaría en las operaciones de capa y daga en tiempos de paz, a punto de convertirse en todo el mundo un símbolo de siniestra y misteriosa intriga extranjera. Ahora hay algunas preguntas de búsqueda que necesitan ser respondidas. Truman, en este artículo, en el Washington Post, como expresidente ya jubilado, estaba insinuando que el papel de la CIA era derrocar gobiernos extranjeros. Mossadegh, en Irán, Castro, Cuba, Italia, y que quizás derrocar a esos gobiernos y asesinar a líderes electos en el extranjero, es decir, las famosas SEOPs o Black Ops, operaciones negras, podría ser lo que hubiera ocurrido aquel mes de noviembre en Dallas. Subliminalmente estaba acusando a la CIA del asesinato de Kennedy. Este artículo fue ampliamente reimpreso en la década de los 70 después de la creación del Comité Church y el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre los asesinatos. Sin embargo, su estilo de mea culpa es bastante diferente al Truman. Sin embargo, la historia en Nosh, Truman and Nosh, Story of the President Alter Ego, nos dice que pudo ser verídica. El vicepresidente de Kennedy, algunos han sostenido que pudo ser el autor intelectual. Y los ejecutores actuaron con el conocimiento previo de Johnson, quien automáticamente asumió como jefe del Estado después de la muerte de Kennedy y los encubriría. El contexto de crisis nacional le permitió intimidar tanto a la justicia como a la prensa, mientras lograba la ambición de su vida. Johnson no solo se benefició de la trama, participó en su elaboración. Como el senador de Texas, podía movilizar cómplices de alto rango en Dallas para preparar la emboscada. Johnson también tenía sus hombres en la Marina. En 1961, el senador tejano John Connally había sido nombrado secretario de la Marina a petición de Johnson. Cuando Connally renunció 11 meses después para postularse para gobernador de Texas, Johnson convenció a Kennedy a nombrar a otro de sus amigos tejanos, Fred Korth. El control privilegiado de Johnson sobre la Marina es un aspecto importante del caso, porque la Marina fue crítica en la creación y en el cubrimiento del complot. Primero, contrariamente a una creencia generalizada pero errónea, Lee Harvey Oswald había sido reclutado por la Marina y no por la CIA. Era un infante de Marina, y como infante de la Marina había trabajado para la Oficina de Inteligencia Naval. En segundo lugar, es en el Hospital Naval de Washington, bajo el control de oficiales de la Marina, donde se realizó la autopsia de Kennedy. No una autopsia en un hospital civil por médicos civiles, en un hospital militar con médicos militares, que reciben órdenes, que siguen una cadena de mando. Después de que el cuerpo había sido literalmente robado a punta de pistola del Hospital Parkland de Dallas, el informe de esta autopsia indicó que la bala fatal había entrado en la parte posterior del cráneo de Kennedy, lo que contradecía los testimonios de 21 miembros del personal del Hospital de Dallas, que vieron 2 heridas de bala de entrada en la parte frontal del cuerpo de Kennedy. Esto fue crítico, porque Oswald presumiblemente estaba disparando desde detrás de Kennedy y no podía haber causado estas heridas de bala frontales. Cabe destacar que Johnson había aprovechado sus conexiones en la Marina para participar en el mayor caso de corrupción jamás registrado en el momento.
Fred Corp se vio obligado a renunciar como secretario de la Marina en el 63, solo semanas antes del golpe de Dallas, después de que el Departamento de Justicia, encabezado por Robert Kennedy, lo implicara en el fraude relacionado con un contrato de $7.000 millones para la construcción de 1.700 aviones militares TFX por General Dynamics, la compañía tejana con contactos con Lyndon B. Johnson. El secretario personal de Johnson, Bobby Baker, fue acusado en el mismo caso. Debido a este creciente escándalo y otras sospechas de corrupción, Kennedy estaba decidido a cambiar de vicepresidente para su próxima campaña de reelección. Mientras estaba en Dallas, el día antes de la visita del presidente, Nixon publicó el rumor de la destitución de Johnson en el Dallas Morning News. Informaba el 22 de noviembre: Nixon predice que JFK puede abandonar a Johnson. En cambio, Johnson se convirtió en presidente ese mismo día. Muchos estadounidenses sospechaban inmediatamente la participación de Johnson en el golpe de Dallas, especialmente después de la publicación en 64 de un libro de James Everett Halley, A Texas Look at Lyndon, que trataba a Johnson como profundamente corrupto. Según su biógrafo Robert Caro, Johnson era un hombre sediento de poder, una forma más desnuda de poder, no para mejorar la vida de los demás, sino para manipularlos y dominarlos, para doblegarlos a su voluntad. Un hombre, según descrito por Jacqueline Kennedy, la esposa de su difunto marido John Kennedy, un hombre fascinado por la superficialidad del poder, por los protocolos, las recepciones en embajadas, el mundo diplomático, la limusina, obsesionado con la vanidad del poder. La evidencia que incrimina a Johnson no entra en conflicto con la evidencia. El exagente de Nixon, Roger Stone, habló de los chicos de Johnson, refiriéndose a grandes, importantes empresarios del petróleo tejano. La figura de Jack Ruby, a quien también Nixon identificó como próximo a la mafia de Dallas, con conexiones con Johnson, es una explicación plausible. Sin embargo, sus extrañas declaraciones no figuran en la comisión Warren. Aún así, él dijo: si no me llevan de regreso a Washington esta noche para darme la oportunidad de demostrar al presidente que no soy culpable, entonces verán lo más trágico que jamás sucederá. Habrá un cierto suceso trágico si no tomas mi testimonio y de alguna manera me reivindicas para que mi pueblo no sufra y para que una nueva forma de gobierno no sea con el control de esta nación. ¿Se refiere al fascismo? ¿A qué se refiere Jack Ruby? Jack Ruby murió de una misteriosa enfermedad en una prisión del 67. Algunos hablan de suicidio. Podemos identificar diferentes figuras que todas pudieron tener cierta relación con el incidente de Kennedy, siendo Lee Harvey Oswald el de menor peso. Tenemos a Jack Ruby, el cobrador de la mafia, a Carlos Marcello, el mafioso, a Santo traficante, a J. Edgar Hoover como director de la CIA, a Sam Giancana como líder de la mafia de Chicago, a Jimmy Hoffa de los sindicatos de camioneros, los cubanos, Johnny Rosselli, Edwin Walker Klein, Herminio Díaz y Eladio del Valle en la zona de exiliados cubanos. Tenemos a Guy Bannister como el principal instigador de las brigadas anticastristas en Texas y Nueva Orleans. Tenemos a Allen Dulles como director de la CIA, expulsado por el propio Kennedy. Tenemos a Clay Shaw como el responsable de la Cámara de Comercio de Nueva Orleans y llevado a juicio por Jim Garrison, vinculado a Oswald y el responsable de la patrulla aérea y responsable de los campamentos de armas de los exiliados anticastristas, David Ferry. Tenemos a George de Morensil como un personaje vinculado a la CIA y a empresas de armamento con filiación neonazi. Tenemos a Charles Nicoletti, H. Alejand, Joe Chivelo con la conexión de la mafia de Dallas. Es decir, tenemos a diferentes figuras. Edmund A. Gullion
fue el principal figura de confianza a nivel diplomático de Kennedy y estuvo en el departamento de armamento de desarme en la administración durante el 60 y el 61. Esta figura, junto al cardenal Spellman, es mencionada en varias obras. Durante la guerra de Vietnam, al cardenal Spellman le agradaba visitar los diferentes frentes y llamaba a los soldados de Cristo. Según lo expresa Abro Manhattan en su obra Vietnam, ¿para qué fuimos? El cardenal Spellman, desde esta tesis, quería entonces la guerra del Vietnam desde un punto de vista religioso, es decir, convertir del budismo al catolicismo y instaurar misiones que no estaban dejando ser implantadas por Ho Chi Minh y que había habido cierta resistencia anterior con Pol Pot. Jean-Baptiste Janssen, que murió en el 64 y desde el 64 hasta alrededor del 83 lo sucedió Pedro Arrupe, era el superior general de los jesuitas. Jean-Baptiste Janssen tenía el plan que consistía en eliminar el mayor número posible de budistas. Según declara Abro Manhattan, cuando los jesuitas se apoderaron de Japón en el 73, declararon fuera de la ley a la religión budista y obraron de modo que el gobierno de Japón no lo admitiera más. El budismo debía cesar como religión de Estado. Desde entonces los jesuitas y budistas deberían tener unas relaciones totalmente segregadas, o por lo menos tener a la sociedad segregada. Sin embargo, desde los últimos años, con los puentes lanzados por el Papa Francisco, el ecumenismo, los budistas vuelven a ser amigos. La guerra de Vietnam generó una deuda flotante de $220 millones contraída a nombre del pueblo norteamericano por el Congreso, que pidió prestada esa suma al Banco de la Reserva Federal. La CIA fue fundada por Reinhard Helen, un viejo general nazi, el más siniestro de los generales de Hitler. Fue la ocasión de introducir en el oeste todo el aparato de información nazi, la operación Paperclip. Asimismo fue introducido el oficial Ernest von Braun como director de la NASA, el mismo que había hecho las famosas bombas flotantes V2 que bombardeaban Londres. Los combatientes por la libertad, es decir, muchos de los antiguos oficiales, habían sido suficientes para controlar la CIA. Kennedy reprobaba el sistema de cupos en la escuela, sistema al cual George Bush había hecho un respaldo gubernamental cuando fue director de la CIA. Los contactos con las empresas gubernamentales, incluido Monsanto, ya empiezan en esa época. Donald Rumsfeld, amigo de George Bush, acabaría precisamente en este tipo de multinacionales. Los consejos de administración de las grandes empresas de armamento están llenas de exoficiales de la CIA y exoficiales de la inteligencia naval, exoficiales de inteligencia. A causa de la antena norteamericana de los Caballeros de Malta, que cuentan entre sus miembros a agentes del FBI, nunca se hizo la luz sobre el caso Kennedy, además de que se silenció a entre 100 y 200 personas que sabían algo del caso. La prensa está en manos de grandes corporaciones, la CBS, tal. El arzobispado de Nueva York tiene un gran poder. No por casualidad fue Spellman quien ofreció el funeral de JFK. Las conexiones con los jefes de Lampa están más que demostradas. Lucky Luciano favoreció la invasión a Sicilia, facilitando que la parte de la mafia italoamericana en Sicilia facilitara y liberara las playas para el desembarco.
fue la Operación Underworld. La invasión naval a Sicilia se hizo con la colaboración de Lucky Luciano y el gobierno norteamericano. Lucky Luciano sería eliminado en el 46. Oficialmente, fue liberado en el 46, dejándolo retornar a Italia. Otro de los lazos entre el gobierno norteamericano y el arzobispo de Nueva York con el AMPA es el caso de Frank Sinatra. Frank Sinatra era amigo de Gambino. El clan Gambino y su líder fueron asesinados como consecuencia de, una guerra entre bandas. Querían desembarazarse de él. Frank Sinatra era caballero de Malta, es decir, estaba sujeto al arzobispo de Nueva York. Las conexiones de Frank Sinatra con la mafia han sido más que probadas. Y aunque ahora no me voy a detener en el caso de Sinatra, las conexiones con la mafia de Chicago y la mafia de Nueva York están probadas en diferentes obras y libros. La propia familia Kennedy llegó a tener relaciones cercanas y turbias con la mafia, sobre todo durante la campaña presidencial. Sinatra fue el intermediario entre las urnas, la mafia y el padre de los Kennedy, el cual se había acercado a Sinatra, quien desde mediados de los 50 había trabado con Jack una amistad regida por la admiración y la camaradería. Lo primero, Joseph Kennedy le pidió al cantante su apoyo durante la campaña de JFK, algo muy valioso, considerado que para aquel momento Sinatra ya era una figura reconocida y respetada en los medios. Una de las formas en las que, por ejemplo, Sinatra demostró su apoyo a JFK fue prestando su voz para grabar High Hopes, Altas Esperanzas, el tema musical de la campaña de Kennedy. Lo segundo era más delicado. El mayor de los Kennedy quería que el artista convenciese a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, para que se sumara a la causa del joven candidato. A cambio, la mafia tendría la oreja del presidente para cuando necesitara algo de la Casa Blanca. Giancana, que tenía control sobre los sindicatos de mineros de Virginia y varios sheriffs de la región, dos grupos que tenían un fuerte peso en la matriz de opinión del sur, la matriz de la opinión pública del sur, era capaz de darle a JFK el impulso que necesitaba para meterse a los sureños en el bolsillo. Un católico ganándose el favor de los estados protestantes del sur. Pero para eso era necesario que alguien de confianza para ambos bandos sirviese de intermediario. Ese sería Sinatra. La jugada era arriesgada. Sinatra aceptó ayudar. Más tarde, sus buenos oficios con Sam Giancana, Marcello, traficante, resultarían cruciales en la victoria que llevó a JFK a la silla presidencial. Lo que no esperaban estos capos es que el hermano de Kennedy, Robert, Bobby, como fiscal general del Estado, fuera por ellos, empezando por sus sindicatos de camioneros, con Jimmy Hoffa a la cabeza. Para el regocijo sería breve, ya que pronto el cantante descubriría que la relación que había ayudado a establecer el Los Kennedy y la mafia acabaría por traerle una amargura profunda. Las conexiones con la mafia de Sinatra, como ya he dicho, hay un montón de obras y libros que lo prueban, y durante mucho tiempo pues fue un secreto a voces, aunque el cantante negara en varias ocasiones que tales lazos existieran. Fue la mafia la que le puso en contacto con los productores de Hollywood, pues la mafia tenía un gran peso en Hollywood, y con determinados jefes del crimen de Las Vegas. El hecho de que fuera visto regularmente compartiendo en público con varios individuos provenientes del mundo gángster revela que Frank se sentía al menos a gusto entre aquellos hombres. Frecuentaba a capos en Las Vegas, en Nevada, Arizona y California, así como la mafia de Chicago y la de Nueva York. Había algo irregular fuera de la ley en aquellas relaciones. La evidencia histórica sugiere que no. Tras la muerte de Sinatra, en el 98, el Servicio Secreto estadounidense divulgó el expediente del cantante, a quien los cuerpos de seguridad habían mantenido bajo mira desde la década de los 30, con J. Edgar Hoover.
Las autoridades nunca pudieron demostrar que Sinatra estuviese involucrado en negocios turbios, más allá de que tuviera mecenas y padrinos. Tal parece que lo que unía al hombre de la voz de oro con la mafia no era el dinero, sino algo aún más importante, la amistad, así como un acervo común italoamericano. Sin embargo, la mafia de Chicago estaba conformada por italianos o por hijos de inmigrantes italianos que habían decidido abrirse su propio camino en el mundo mediático, aunque en este caso por medio de la violencia. A su vez, Sinatra, que también era hijo de un inmigrante italiano, había demostrado desde el ámbito artístico que el sueño americano de superación era posible. La amistad de Sinatra con Kennedy no era aprobada por todo el mundo. Jackie, la esposa de John, consideraba que Fran era una mala influencia para su marido. La intuición de la señora Kennedy apuntaba en la dirección correcta, ya que el cantante, entre otras cosas, solía presentarle mujeres guapas a JFK para que fuesen sus amantes. Una de ellas fue Marilyn Monroe. Años más tarde salió a la luz que Judith Campbell, una de las amantes presentadas por Sinatra a Kennedy, se acostaba en el mismo periodo de tiempo con el senador y con el mafioso Sam Giancana. Es decir, JFK compartía la misma amante que uno de los grandes capos de la mafia. De haberse sabido durante la campaña del presidente, probablemente habría impedido que el candidato llegara a la Casa Blanca. Luego de ganar las elecciones, designó a su hermano Robert como fiscal del Estado. Esto, en cierto modo, debió ser un mal augurio para Sinatra, ya que Robert consideraba que tarde o temprano su hermano se vería afectado por las amistades que el cantante tenía en la mafia. Hay quien dice que para alabar la imagen de su hermano, el discurso de Robert Kennedy durante su gestión sería precisamente una lucha contra la mafia, por ese mismo motivo. La mafia se replegó y rompió relaciones con la Casa Blanca por las amenazas del fiscal. Después de esto, Sinatra, para poder estar en paz de nuevo con la mafia, tuvo que dar conciertos sin cobrar durante 7 noches corridas en uno de los clubes de Giancana. El siguiente paso para depurar el entorno del presidente era cortar lazos con el propio Sinatra. Aunque de mala gana, Kennedy terminó optando por lo más prudente, no ver más al cantante. La ruptura ocurrió a finales de marzo del 62. Durante este mes, en uno de los recorridos del presidente por el país, se había acordado que JFK se quedará una noche en la casa que Sinatra tenía en Palm Springs, California. Pero la visita jamás se llevaría a cabo. Fue a través de Peter Lawford, cuñado de JFK y amigo íntimo del cantante, que Sinatra se enteró de la cancelación del encuentro con el presidente, propiciada por la necesidad que tenía la administración de distanciarse de personas como él. Destaca Everett Howard Hunt, quien participó como agente de la CIA y se retiró en los años 70. Primero como un gran ejecutor a las órdenes de Allen Dulles, siendo asistente personal del propio Dulles, participó en la operación de Bahía de Cochinos y hizo grandes esfuerzos anticastristas. Hunt fue crítico con lo que percibía como falta de interés de Kennedy con el compromiso de derribar el régimen de Castro. Durante los últimos años de su vida, Hunt hizo varias reclamaciones sobre el asesinato del presidente Kennedy y, como comenta su hijo Sam John Hart, en grabaciones de audio y discusiones escritas, Hunt dijo, de acuerdo a su hijo, que él y muchos otros estuvieron implicados en la conspiración para asesinar al presidente. Dijo que el nombre en clave de los conspiradores dieron para la operación fue The Big Event, que Lyndon B. Johnson ordenó el asesinato y ordenó a Core Meyer para implementar los detalles. Meyer reclutó a las personas que planearon y llevaron a cabo el asesinato, incluyendo David Phillips, Frank Sturgis, David Morales, William Hartley, un pistolero francés, y a Lucien Sarti, que trabajaba para la mafia, siguiendo el modus operandi del intento de atentado contra el presidente francés Charles de Gaulle. Hunt murió el 23 de enero de 2007 en Miami, Florida, de neumonía. Fue enterrado en Prospect Lawn Cemetery, Hamburg, New York. Destacan las memorias de Hunt, American Spy, My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond, publicado en John Way. Hunt hace referencia a la colaboración de los jesuitas con la Agencia Central de Inteligencia en operaciones en Nicaragua y en toda Sudamérica, incluyendo Panamá. Kennedy sería enterrado en el cementerio de Arlington, en Virginia, con honores, asistiendo varios presidentes,
el Shah de Persia, Charles de Gaulle, y algunos incluso presentándoles condolencias como supuestos enemigos de Estados Unidos, como Khrushchev. En cualquier caso, Kennedy demostró por primera vez que había un poder oculto que estaba más allá de los gobiernos y de la política formal. Quizás aquel joven idealista que luchó en la guerra en las Islas Salomón, cerca de Filipinas, en una fragata americana en el Pacífico contra los japoneses, el escritor de Perfiles de coraje, hijo de un padre contrabandista metido diplomático pro-nazi, había descubierto algo más peligroso que la mafia y un plan más a largo plazo por encima del mero lucro económico. Quizás en su intento por cambiar las cosas le pararon los pies. No obstante, en honor a su memoria, he decidido hacer este vídeo y espero que lo disfruten. El discurso de la paz